Gracias, Paola. Bueno, bienvenidos a todos. A Santi, un saludo. Bueno, la idea, como bien decías, pues la charla, digamos que tiene el objetivo de crear la conversación alrededor de ese tema. Entonces, pues estamos los dos. Quisiera, digamos, empezar esta conversación con Santiago, pues preguntándole un poco acerca de su posición, de cuál cree que es el correcto balance entre lo que puede ser la inteligencia artificial y los procesos que son ejecutados por los humanos, ¿no? O sea, ¿cuál cree usted que es el balance adecuado? Porque pues estamos viendo que cada vez la inteligencia artificial pues va con un crecimiento exponencial y pues sería bueno desde una perspectiva suya entender cómo ve eso. Claro, claro que sí. Hola a todos, muy buenos días. Y bueno, de acuerdo a lo que Daniel me pregunta, es importantísimo y yo creo que esto genera muchas dudas en los trabajadores y en todo el mundo, en la gente del común, y es cuál es ese correcto balance entre la inteligencia artificial y los aportes que puede hacer un ser humano. O sea, ¿cómo hacemos para que la balanza no se vaya ni para un lado ni para el otro y para que realmente pueda haber una correcta armonía entre estos dos mundos? Entonces, yo considero lo siguiente: para poder tener un correcto balance entre la inteligencia artificial y los aportes humanos, por así decirlo, es un correcto manejo de las expectativas. O sea, ¿cuáles son esas expectativas que yo estoy buscando, bien sea de un ser humano o de la inteligencia artificial? Si mi expectativa es que la inteligencia artificial haga el 100% y el humano haga 0%, entonces ahí uno tiene que mirar si realmente estoy llegando a ese balance correcto. Entonces, ¿cómo yo empiezo a gestionar esas expectativas? A través del aprendizaje continuo que me genera la tecnología, que me genera la inteligencia artificial, versus el aprendizaje también como seres humanos que vamos teniendo. Entonces, de una forma muy natural, yo podría decir, nosotros cuando empezamos a trabajar con la tecnología, digamos, estábamos en un nivel base. Después empezamos a desarrollar conocimientos en distintas herramientas de software, en distintos habilitadores tecnológicos, y eso nos fue dando un conocimiento técnico. Entonces, eso fue ampliando mis expectativas y fue acotando mis expectativas respecto a lo que yo espero de la tecnología. Y lo mismo pasa con este aprendizaje continuo con la inteligencia artificial. En la medida en que uno le vaya dando más información a las herramientas, entre uno vaya aportando más datos a este gran ecosistema tecnológico, a este gran ecosistema digital, pues claramente ese aprendizaje va a empezar a crecer. Y una vez que ese aprendizaje empieza a crecer, empiezan a evolucionar las soluciones. Y una vez empiezan a evolucionar las soluciones, pues claramente las expectativas que nos habíamos planteado en un principio cambian las fronteras, cambian los paradigmas y vuelve y se baraja como todo ese escenario de balance entre yo que espero de la inteligencia artificial y yo que como ser humano que espero de mí mismo con respecto a estas nuevas herramientas, y empieza este juego de iteración como una espiral en positivo, donde cada vez empezamos a iterar más, las expectativas empiezan a cumplir, pero una vez se cumplen las expectativas, tanto la inteligencia artificial adquiere más información y más data, procesa más herramientas sofisticadas y el conocimiento humano también debe ir creciendo. Entonces ahí es como se empieza a balancear el tema. Y otro tema muy importante que yo considero que va más hacia el lado de las expectativas de los humanos es el criterio y el manejo de los errores, el aprendizaje que se genera a través de un error. Que esto es fundamental, es como esta regla en inglés que es la de las dos Fs, el fail first, y es en la medida en que yo cometo un error o yo fallo, yo inmediatamente aprendo, pero este error me genera aprendizaje y ese aprendizaje se capitaliza en los temas técnicos o tecnológicos que a su vez hacen que la inteligencia artificial empiece a adquirir, digamos, más robustez y más información y nos permite generar mayor conocimiento. Entonces yo creo que ese sería como ese correcto balance, Dani. Pero ahora decías más datos, pues más inteligente se vuelve el algoritmo, procesa mejor, pero al final
¿quién se vuelve el dueño de lo que cree el algoritmo? O sea, la propiedad intelectual de la solución, ¿quién es el dueño de eso? ¿El algoritmo, la empresa? Eso es buenísimo porque eso hoy en día es una zona gris. Es una zona gris, pero que toca trabajarla muy, muy cuidadosamente y casi que de inmediato, porque esa información, ¿quién la posee? Entonces, está en el algoritmo, está en el dato, está en la nube, por decirlo así, está en el mundo tecnológico, está en el mundo de la inteligencia artificial, pero ese conocimiento y ese know-how que se genera ahí para aplicarse algún criterio empresarial o algún proceso empresarial, ¿cómo se logra salvaguardar? Entonces, acá el punto sería que en la medida que la inteligencia artificial empiece a generar esta nueva data, empiece a generar esta nueva información, las empresas o las entidades que están trabajando con esta data extraigan esa información, la saquen de la tecnología y le hagan todo el due diligence o todo el conducto regular para salvaguardar esos IPs, esas propiedades intelectuales. ¿Qué pasa? Que ahí es como tomarle una foto a una idea. Inmediatamente ellos ya tienen ese IP o esa propiedad intelectual extraída de la inteligencia artificial, en el siguiente minuto ya queda desactualizada, por así decirlo. Entonces es un trabajo continuo donde los empresarios o las industrias o las entidades, cuando consideren que tienen una madurez o que ya tienen un concepto intelectual generado por la inteligencia artificial, que ya lo pueden capitalizar para ellos, lo extraen de la inteligencia artificial, lo extraen de la tecnología, lo sacan de ese mundo y es ahí donde ellos le generan un IP a ese conocimiento. Pero es un conocimiento que queda por fuera de la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial va a seguir iterando y va a seguir creciendo en esos conocimientos, pero ellos al menos ya protegieron un pedazo que ellos consideraron que era como una base con la que podían trabajar. En la medida que esto siga creciendo, deberían considerar volver a extraer información de la inteligencia artificial, ponerla sobre el escritorio, por así decirlo, y generar IPs sobre esos conocimientos. Mucha gente diría, ¿y por qué no se genera una propiedad intelectual directamente sobre la inteligencia artificial? Porque prácticamente es imposible, porque es conocimiento nuevo que se genera en cada minuto y en cada segundo. Entonces es imposible ir apropiándose intelectualmente de algo que está evolucionando segundo a segundo, segundo a segundo. Por eso lo más conveniente en este caso es llegar a unos puntos de madurez que las entidades o los seres humanos consideren que ya es apropiado para el requerimiento o para su necesidad puntual empresarial, y de ahí tenerlo que llevarlo al mundo de la propiedad intelectual. Eso sería el punto. Digamos que al final la herramienta, y lo decías al inicio, digamos, funciona con un componente humano, y el humano es el que hace como el input para que el algoritmo procese un problema o brinde una solución. Entonces, ¿hay alguna forma de tener mejores respuestas? O sea, de entrenar a que la misma gente pregunte de una mejor manera para que sea más eficiente el proceso de interacción entre la inteligencia artificial y el humano. Correcto. Y para mí, yo considero que esa es la fórmula secreta de la Coca-Cola. Yo considero que esa es la clave del éxito para saber manejar muy bien estas herramientas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial al final es un gran procesador de datos y de información. Y ese gran procesador de datos y de información, si uno sabe los correctos criterios para indicarle a estas grandes máquinas cómo extraerle la data que uno va a tomar como respuesta va a ser unos datos muy acotados, muy certeros, muy, muy sólidos, que le van a permitir a uno como ser humano, pues obviamente poder hacer muy bien su gestión. Entonces, un ejemplo sencillo, yo puedo preguntar cuáles son los días de la semana, y la inteligencia artificial me va a decir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no sé, algo muy básico. Y si yo me acostumbro a preguntar de forma básica, la inteligencia artificial me va a responder pues con los primeros datos básicos que encuentre en ese gran océano de data e información que ellos tienen y que procesan. Pero si yo sé que la inteligencia artificial gestiona sus algoritmos a través de los datos, de la
el encadenamiento de información y de palabras. Entonces yo podría empezar con los siguientes términos. Yo podría decir, inteligencia artificial, necesito información puntual con criterio de experto de ingeniería civil, de cuáles son las correctas dimensiones para una estructura en concreto, para un edificio de 5 pisos que se va a utilizar para criterio de oficinas y criterio habitacional, y que adicional debe contar con las respectivas adecuaciones para las instalaciones hidráulicas y las instalaciones eléctricas y los puntos fijos de los ascensores. O sea, hablarle como un experto. Entonces, por eso la inteligencia artificial se alimenta y crece tan rápido, porque si uno le habla como un experto, la inteligencia artificial va a responder como un experto. La inteligencia artificial va a ir a buscar en ese océano de información que tiene, información acotada con esos criterios de experto que le estoy preguntando. Yo ya no le estoy preguntando algo trivial como los días de la semana, sino le estoy preguntando sobre unas estructuras en concreto, sobre cómo se acoplan unas instalaciones eléctricas, cómo se acoplan unas instalaciones hidráulicas, cuáles son los dimensionamientos correctos para determinados pilotes o columnas. Entonces, la inteligencia artificial se va a ver forzada, por así decirlo, a buscar en lo más sofisticado de su información esa data que yo estoy requiriendo para que me la concatene y me la orqueste de la mejor forma posible para poderme dar esa información. Entonces, yo creo que, vuelvo y repito, ahí está el secreto del éxito de estas herramientas, en tener un correcto criterio para preguntar. Y acá podemos hacer énfasis o tomar un poco más de la primera pregunta tuya, Dani, y era este balance entre el humano y la inteligencia artificial. Si el criterio humano es muy, muy amplio, si el criterio del ser humano es de conocedor, es de experto, si al frente de la inteligencia artificial el que se sienta es un ingeniero, un médico, es una persona experta en algún tema puntual, las respuestas que va a tener de la inteligencia artificial van a ser cada vez más asertivas y más profundas. Entonces, yo creo que es ahí donde parte la diferencia, en saber preguntar y siempre asumir un rol de experto y un rol de conocimiento para interactuar con información que se pueda extraer de la inteligencia artificial. Digamos que ahora la herramienta se utiliza, digamos, como desde el campo del experto, y uno de los campos donde se está utilizando mucho, y aprovecho aquí, es en el procesamiento de los datos, sobre todo de pronto para selección, que es un proceso que conlleva, digamos, mucho volumen de información dentro de una organización. Entonces, hay algunos ejemplos donde se utiliza la inteligencia artificial en procesos de selección, por ejemplo, en el envío masivo de pruebas a muchos candidatos. ¿Cómo sería ese tema? Interesantísimo. Ahí va, digamos, hay unas tendencias, digamos que en lo que ya se está utilizando es muchas empresas, sobre todo en Estados Unidos, cada vez incluyen herramientas de procesamiento de datos de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, el envío de pruebas masivas a ciertos candidatos que cumplan con ciertos parámetros para no estar con una persona, digamos, continuamente enviando mails de pruebas cognitivas a la gente, sino que simplemente programen a la herramienta para que lo haga. Otra cosa que se está viendo mucho es el mismo procesamiento de la información de las CVs. Entonces, digamos, súper clave que la gente también entienda que al final el que puede estar leyendo su currículum es un robot. Por ende, el robot, digamos, que tiene que entender es la lectura de las palabras correctas para que usted esté en los criterios definidos que se le dieron al algoritmo. Otra cosa que se está viendo mucho y es, digamos, muy ligado al tema de la inclusión es que las CV sean anónimas. Entonces, evitar sesgos inconscientes de la persona que esté haciendo la tarea es que llega un documento, pero ya sin datos, digamos, sensibles, para que la persona que esté procesando esa CV simplemente esté extrayendo la información que hay ahí. Y hay otra tendencia un poquito más nueva, y es que algunas empresas están utilizando
robots que hacen la entrevista. Entonces, pues el robot simula un humanoide, digamos, un humano, lo que sea, y ese humano empieza a interactuar con un humano. Naturalmente, la calidez de la entrevista pues se pierde, pues porque al final es un robot que está preguntando con voz artificial y etcétera. Y eso, digamos que todavía tiene oportunidades de mejora, porque al final, digamos, el sentido humano y la calidez también hace que uno como persona pues tenga algún tipo de sensibilidad de qué es el empleador, digamos, que me está contactando, ¿no? Y no es una máquina al final, porque pues no quiero trabajar en una máquina, sino quiero trabajar es con personas y tener relaciones humanas. No, excelente, excelente. Es que yo creo que ahí hay unos puntos muy válidos, como lo mencionaba Daniel, y es que clarísimo estos procesos de selección como tienen que, digamos, como evaluar tantos criterios, tantas variables, tanta información. Yo creo que los temas de la inteligencia artificial pues ayudan a hacer correcta selección de datos clave o de palabras clave que pues les permiten, digamos, a ustedes los reclutadores poder hacer, digamos, como diferentes clústeres de candidatos y poder tener una selección mucho más óptima y más expedita de los procesos que conllevan. Yo tengo acá una duda con respecto a las organizaciones o con respecto, digamos, a la empresa en la que yo estoy trabajando actualmente, y es nosotros cómo podemos identificar o nosotros cómo podemos saber si la inteligencia artificial está aportando a los procesos de innovación en las organizaciones. ¿Cómo estos procesos de innovación se pueden ver impactados por la inteligencia artificial? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mira, hay tendencias ahora de herramientas que pueden procesar, digamos, ese tipo de información. Al final, la innovación dentro de una organización se genera en conversaciones, se genera, digamos, en la cafetería, en un café, de cómo hacemos algo, no cómo lo cambiamos abruptamente, sino cómo lo hacemos de una mejor manera. Lo que pasa es que no todo el tiempo la gente tiene el tiempo ni la disponibilidad para acercarse al responsable de un área para proponerle que haya una mejora en un proceso. Entonces, para esto se han creado, por ejemplo, herramientas como un cubo de ideas, digamos, colaborativo, en el que mediante una intranet puedes poner una idea, y eso al final lo que va haciendo es captando las ideas de todo el mundo y procesándolas para al final de un tiempo determinado establecer cuáles son las ideas más repetidas o establecer cuál sería la mejor idea de esas para, digamos, implementar dentro de una organización. Otra cosa que estamos viendo mucho es, después de la pandemia, pues ya hay organizaciones que se volvieron 100% digitales, y esto también ha llevado, digamos, unos nuevos retos, y es, por ejemplo, la construcción cultural de la organización, que al final se basa en relaciones humanas. Al no todo el mundo estar disponible para ir, vamos por un café a la cafetería, se complica un poco más esa interacción, la gente empieza a trabajar muchas más horas dentro de su casa. Entonces, lo que hace esta herramienta es programar, digamos, de cierta manera, que haya cafés entre dos personas cada cierto tiempo, y digamos que ya va programado para que la gente tenga una interacción humana y todo el mundo se llegue a conocer con todo el mundo, que eso, digamos, fue muy complejo cuando llegó la pandemia, que todo el mundo estaba en su casa y era solo una reunión por virtual y ya, pero no tengo nada más con quien hablar, y eso al final pues también es sano para las organizaciones. Y otra cosa, digamos, otro ejemplo que se está dando ahora, y es, digamos, que al final la gente está buscando también una experiencia positiva dentro de su empleador, y esto, digamos, que conlleva retos para el empleador mismo. Entonces, la personalización de la experiencia de la persona dentro del empleador es lo que hace que haya un diferencial para la persona. Cosas como, por ejemplo, el modelo de competencias de la persona ya puede llegar a, digamos, a hacerse de manera personalizada para Santiago. Entonces, Santiago tiene un modelo para mejorar en competencias de cierta forma, que no es el mismo Daniel, porque naturalmente somos personas diferentes. O inclusive, cómo la carrera de Santiago a nivel profesional dentro de la organización puede tener cierto, digamos, rumbo diferente al de Daniel. Entonces es como con toda la información, con toda la capacidad que tiene Santiago, con la evaluación de desempeño de Santiago, toda la información de Santiago, cómo hacemos una experiencia personalizada nosotros como empleador
para Santiago. Ese tipo de cosas, digamos que al final requeriría una capacidad humana, suprahumana, porque si estamos hablando no de una organización chiquita, 150, 200 personas, pues hacer ese cálculo para cada una de las personas y además que sea continuamente evolutivo, pues sí que supondría, digamos, un reto para cualquiera, mientras que pues un algoritmo automático simplemente lo está procesando continuamente. No, buenísimo, buenísimo. Se me ocurre lo siguiente porque es que todo es en pro como de la inteligencia artificial, de los algoritmos, del mejor uso de la data y todo eso, pero me surge como esta pregunta, que sería como, ¿qué amenazas supone el uso de la inteligencia artificial para la innovación? ¿Y cómo se debería sortear ese tema? O sea, porque pues si la inteligencia artificial está como tan poderosa, por así decirlo, entonces empieza a reñir contra la innovación o la va a reemplazar. ¿Cómo lo ves? Lo que pasa es que es una herramienta, llegó para quedarse. Sí, yo creo que definitivamente si se utiliza de la correcta forma, sí puede generar mucho más riqueza, pero como decías, sí hay amenazas y las amenazas están ahí. Entonces, por ejemplo, la sobreutilización de la herramienta, digamos, puede generar que la gente, la fuerza humana, pues ya deje, digamos, de interactuar y sobre todo de aportar desde la perspectiva humana. Hay cosas que la inteligencia no va a suplir, como por ejemplo son la ética humana o la empatía. Entonces, al final esa herramienta simplemente está procesando desde el punto de vista lógico, pero no desde el punto de vista humano. Entonces, la sobreutilización es una cosa que, o sea, no es para que haga todo la herramienta. Otro tema, la responsabilidad. Decías tú al inicio, construir o deme, por ejemplo, los planos para hacer una estructura. Si se cae el puente, ¿quién responde? Responde la inteligencia artificial, lo van a meter a la cárcel, no va a pasar nada. Entonces, la responsabilidad de la utilización de ese tipo de herramientas, digamos, sí que conlleva cosas que están muy por detrás y que al final todavía se está de pronto utilizando en cosas un poquito más triviales, pero cuando se utilicen cosas más profesionales, no sé, asisten en una cirugía y la cirugía sale mal y se muere el paciente, quién es el responsable. Entonces, al final, digamos, el que utiliza la herramienta, pues sí tiene que tener un sentido de responsabilidad clara frente a eso. El tema de utilización de datos, que va muy ligado a la ética. Entonces, si la gente no está autorizando el uso de su información y hay un algoritmo por detrás que está adquiriendo toda la información simplemente para forzar una venta o para cambiar una postura política, ese tipo de cosas también, digamos, que rayan muchísimo en la ética. Entonces, ¿cómo se utiliza de una forma correcta, no? Y pues ya sabemos que cada vez el tema de la ciberseguridad es más delicado y cada vez hay más organizaciones dedicadas al cibercrimen. Entonces, ¿cómo utilizas de la herramienta de una forma correcta? Porque si la utilizas de la forma incorrecta, pues también se va a ir por el lado que no es. Entonces es como la transparencia al final, ¿no? O sea, que la gente sepa cuándo hay un algoritmo por detrás, cuándo se está utilizando una inteligencia artificial por detrás que está, digamos, tomando una ventaja sobre lo que sería el pensamiento el pensamiento humano básico y ya lo está procesando a un nivel superior y pues digamos que toma una ventaja absoluta. Entonces, estas son como algunas de las amenazas que puede haber alrededor de la utilización de la herramienta. Correcto, no, buenísimo, súper interesante. Yo creo que este tema de las amenazas y de cuál es esa frontera que no se puede cruzar, o que de pronto no es que no se pueda cruzar, sino esa frontera que toca saber diferenciar muy bien, porque vienen los temas éticos, los temas de responsabilidad, hasta qué punto el ser humano va a asumir las consecuencias de una decisión tomada por la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Yo creo que esto tiene mucha tela por cortar de aquí en adelante, porque esto está en constante evolución y pues cada día se va a generar más evidencias y más datos y más casos de uso y de estudio con respecto a estas situaciones que yo creo que pues nos van a enriquecer mucho más y van a dar mucho de qué hablar en el futuro.
Bien, Paola, no sé si tengamos algunas preguntas de la audiencia. Sí, Daniel y Santiago, justo, bueno, les quería agradecer porque estuvo muy interesante su charla. Me llamó mucho la atención, Santiago, lo que mencionabas de la forma de la fórmula del éxito, ¿no? Saber los criterios correctos para obtener lo que necesito y hablarle a la inteligencia artificial como un experto para que así mismo me respondan como un experto. Eso me quedó muy, muy marcado. Y sí, tenemos varias preguntas, tenemos un par de minutos para responder un par. Vamos a ver cuáles hay por aquí. Dice por aquí Isabel, ¿cómo se puede garantizar esa propiedad intelectual de la que hablábamos hace un rato sobre esa porción de información cuando esa porción también estará disponible en Internet y probablemente alimentará el algoritmo? En ese punto, como se los mencionaba, no es que se pueda garantizar. Tú lo único que puedes hacer en ese punto es, en estos términos, tomar la foto de la información que vas a extraer y sobre esa foto que tomaste, la extraes de la tecnología, o sea, ya la trabajas por fuera de la inteligencia artificial y le haces todo un proceso de protección intelectual de la información, como cuando uno protege una marca o cuando uno protege una idea ya totalmente, pero uno... Creo que dejamos de escuchar a Santiago. ¿Tú lo escuchas, Daniel? No. ¿Aló? Ya. Ya volviste. Ya volviste. ¿Aló? ¿Ya? Sí, ya. Volviste. ¿En qué parte me perdí o en qué parte me dejaron de escuchar? ¿Aló? No, solo la frase final que estabas diciendo. Fueron unos segunditos nomás. Listo, perfecto. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Que inmediatamente uno extrae la información de la inteligencia artificial, la información que se mantiene en la inteligencia artificial sigue cambiando, sigue evolucionando. Entonces ya esa siguiente foto ya es otro IP y al siguiente segundo es otro IP. Entonces, por eso yo les mencionaba, hay que saber tener el correcto criterio para que en qué determinado momento yo considero que lo que está en la inteligencia artificial ya lo puedo extraer y volverlo un IP para mí, sabiendo que eso va a seguir dentro de la inteligencia artificial y que al otro día, al siguiente día, en el siguiente mes va a seguir evolucionando y va a seguir cambiando. Entonces eso ya hace parte de la inteligencia artificial y sobre ese gobierno a través de IP, de propiedad intelectual, no se va a poder gobernar. No se va a poder gobernar. Entonces ahí el criterio es saber en qué momento yo extraigo y acredito esos temas de IP como parte del conocimiento de mi organización o de la persona que lo quiera trabajar. Ya, súper, Santiago. Tengo otra por aquí que creo que es más para Daniel, pero bueno, ahí pueden responderla entre los dos. Y es un poco dónde van a quedar las habilidades o dónde van quedando las habilidades blandas o como se llama de muchas formas, blandas, power skills, habilidades para la vida, con la implementación de inteligencia artificial en los procesos de selección. ¿Cómo ven esa parte? Pues mira, yo creo que todavía, y esperemos que muchos años, pero el humano es muy necesario para operar la herramienta. Entonces, digamos que no es que los power skills, no sé, por ejemplo, el liderazgo ya no sea necesario. Al final sí que es necesario dentro de una organización que haya liderazgo para que haya innovación, para que haya determinación, para que haya, digamos, muchos comportamientos que se consideran que son como los rectores dentro de una organización. Al final tampoco dejemos de lado que, digamos, si bien la inteligencia artificial es una herramienta, es complejo que sobrepase, por ejemplo, la ética humana, yo lo decía ahora, ¿sí? Entonces, al final él va a tomar una decisión que, digamos, a nivel ético puede ser cuestionable, a nivel de negocio puede ser bueno para una empresa, pero al final todavía nos regimos por una ética dentro del mundo y así debería continuar siendo, pues para que haya respeto entre todos, ¿sí? Y no debería pasar ninguna máquina por encima de nadie. Entonces también el tema creativo, si bien tú puedes poner un algoritmo que construya una campaña y lo veía el otro día con una organización que podía generar, no sé, 3 propuestas visuales creativas en 1 minuto, mientras que un creativo puede tomarse horas. Al final, digamos que el sentido artístico de la persona terminaba superando todavía lo que podía crear la otra cosa, porque no tenía sentimientos, sino que simplemente generaba, digamos, visuales creativos atractivos,
pero no transmitía el sentimiento que sí quería transmitir el artista. Y por el otro lado, ya digamos, tercer punto, la empatía. Al final, digamos, una decisión de negocio no puede transmitirse solamente como un sí o un no o algo binario, sino que tiene que haber empatía. Al final las organizaciones están compuestas de personas y entre personas pues nos entendemos y tiene que haber esa posibilidad de que yo pueda hablar contigo como persona y no con una máquina que me diga usted está despedido hoy porque es una decisión de negocio, ¿sí? Porque tiene que haber grises, tiene que haber matices en la gestión. Entonces, creo que es por ahí. Súper, Daniel. Bueno, pues muchas gracias a los dos por este espacio. Súper interesante esta conversación. Tenemos un montón de gente conectada y también había más preguntas, pero el tiempo apremia, así que les mando un abrazo y 1.000.000 de gracias por estar aquí.